Peyot. Cuando tratas de describirlo, no encuentras por dónde iniciar. Su paso es tan firme que las huellas son imborrables. Esa voz contundente está diseñada para alumbrar lugares muy oscuros. Te ve, te descifra, pero su alma es tan dulce que no mueve ni un dedo de su mano para señalarte. Fue emigrante del sur e inmigrante en el norte. Y el precio de emigrar al centro fue el dolor, el hambre, la pérdida de todo lo que conocía y los ojos llorosos de sus dos hermosas mujeres confiadas en aquel que los sostenía como a las estrellas en el cielo. Fue emigrante en el norte e inmigrante en el sur, pero escuchó su voz y caminó hacia él. Siendo un alma libre, eligió vivir en las dos jaulas. De una lo liberaron sin correr tras de él. De otra se liberó mientras lo persiguieron. Puedo verlo frente al espejo de negro y blanco, con sus manos firmes y un par de tijeras dirigiéndose hacia sus peyotes, mientras abrazaba la historia que estaba a punto de cortar. Valiente, es tenaz. Ahora se puede ver frente al espejo, mientras la imagen de aquel que vino del Ein Sof se dibuja en él. La luz que lo sostuvo para emigrar se convirtió en la luz que lo llenó para inmigrar. Que el Eterno nos permita seguir aquellas huellas imborrables. Hola, soy Vane Montoya y soy migrante. De la iglesia a la sinagoga. También tengo el privilegio de tener dos hermosos hijos que son personas con autismo. Y durante muchos años migramos de una iglesia a otra sintiéndonos fuera del lugar. En algunas ocasiones fuimos corridos a la parte de atrás de la iglesia, en otras nos decían, no estamos preparados para atenderte, y en otras me pedían que yo estuviera junto con ellos o que le enseñara a la iglesia cómo trabajar con mis hijos. El texto que acabo de leer se refiere a una de las personas que nos abrió las puertas en la nueva comunidad en la que estamos, y el que puso en su corazón el poder abrazarlos y amar a mis hijos como lo que ellos realmente son, maestros del amor. Migrantes es un podcast que trata sobre la transición de una persona del cristianismo a la comunidad israelí. Y en este episodio específicamente vamos a entrevistar a la persona que nos abrió las puertas, tanto a mí como a mi familia, para formar parte de una comunidad segura. Tengo entonces el gusto de presentarles al rabino Yehudá Ben Israel. Bienvenido, rabino, ¿cómo está? Bien, gracias, Vanessa, gracias por la oportunidad de compartir. A usted. Quisiéramos tener una charla sobre todo lo que acabo de leer, porque probablemente para quien lo escuchó no tenga mucho sentido, pero sí para la persona a quien se le escribió. Primero que nos pueda contar qué son peyotes. Peyot se le llama a las extensiones de pelo que los judíos hasídicos se dejan colgar de la sien. Entonces ellos se pueden cortar todo el pelo, pero dejar colgar y crecer toda su vida estos peyotes que se le llama, que son canelones de pelo que van creciendo y se extienden. Esos son los peyotes. Y solo para que nuestro público pueda tener un poco de contexto, usted hablaba de la Torá. Hablaba en este momento que la Torá les da este mandamiento. La Torá se refiere al Pentateuco, los 5 libros que escribió Moshe, que es la base, el corazón, el centro de la doctrina hebrea, ¿verdad? Se tiene la Torá. Alrededor de eso está lo que se llama el resto de la Tanaj, que son los libros de los profetas, los escritos como Salmos, Proverbios, que están alrededor de la Torá. Pero todo ellos nos tiene que llevar al centro, a la manera lo que Moshe escribió, la Torá, ese es el centro. Que todo esto que usted acaba de describir es lo que conocemos en el cristianismo como el Antiguo Testamento. La Tanaj, sí, ¿verdad? Ese es el Antiguo Testamento, así es. Muy bien. Desde el punto de vista protestante, ¿verdad? Sabemos que el Antiguo Testamento de una Biblia católica tiene libros extras. Entonces la Tanaj tiene los mismos libros que un Antiguo Testamento protestante, solo que están en diferente posición, ¿verdad? Una Biblia cristiana termina en Malaquías
y una Tanaj termina con Crónicas. Entonces, tiene Oh, diferente el orden, pero los libros son los mismos. muy bien. Gracias aquí por la aclaración para poder entrar ya al tema de hoy, que tiene mucho que ver con el viaje que usted ha emprendido, porque pues también fue migrante. Así es. Solo que usted pasó, dice el poema, del norte al sur y luego encontró el centro. Y hablo también sobre dos jaulas. ¿Sí? Aquí nos enfocamos en religiones. Así es. Entonces quisiéramos conocer, porque usted empieza todo su recorrido en el cristianismo, sí. ¿verdad? Nace en una familia ya de generaciones, de varias generaciones. Así cristianas. Es, yo nací en un hogar protestante, en un hogar presbiteriano. Wow. Y mis abuelos, yo sería la segunda generación de protestantes. Del lado materno tenía una abuela que se encargó de evangelizar en todo Oriente, primeramente por la misión Amigos de Chiquimula, y luego pues trabajando con Chema Muñoz de Príncipe de Paz, de evangelizar todo lo que es el área de Zacapa. Por el lado paterno, mi abuelo fue uno de los primeros 5 pastores presbiterianos ordenados por la misión estadounidense que vino a evangelizar a Guatemala. Wow. Estamos hablando de 1910 aproximadamente. Entonces, estoy en un seno totalmente presbiteriano, estoy en una familia en donde tíos, primos, por todos lados, estamos dentro del protestantismo conservador mayoritariamente, ¿no? Yo digo presbiteriano. Entonces, toda mi vida es así. Luego me caso y mi esposa viene por el lado pentecostal, viene del lado pentecostal. Entonces ella nace en un Príncipe de Paz y creció en el IM. Entonces estábamos en puntos totalmente opuestos y luego pues nos casamos y ahí comienza nuestra trayectoria, digamos, dentro del cristianismo, muy participativos, muy fuertes, muy activos, metidos de lleno en todo esto. Y luego pues ya vino la migración de la que ustedes... Exacto. Pero sí, y eso fue una revolución en nosotros, en nuestro interior y en mi familia. Es algo que usted lo dijo, se queda uno solo. Me trataron de hereje. Wow. Pero, no, sí. Adelante. Bueno. Perdimos amigos, familia. Nos quedamos solos, como lo dice el poema, con mi esposa y mi hija. Mi hija tenía 3 años apenas cuando esto sucedió. ¿Ella tiene ahora? Ella tiene 26 años. Wow. Y ahí fue nuestra migración, por así decirlo. Crecimos, como le digo yo, en un hogar protestante, en donde siempre mi papá, de las escrituras, siempre recibíamos visitas, inclusive de grupos de testigos de Jehová, decíamos, y recibíamos la información, y mi papá se quedaba explicándonos al final. También recibimos mucha visita de los mormones, de esos misioneros que andan, recibimos y por mucho tiempo, y después mi papá se quedaba explicándonos. O sea, fue un hogar donde crecimos con mucho estudio de las escrituras, y estábamos bien hasta que el Eterno nos sacó. Sí. Y al interpretar sus lágrimas, ¿verdad? En este momento, que por cierto son muy valiosas, y lo digo porque tienden a pensar que salimos por rebeldía. Sí, no. Y viendo sus lágrimas, esto es lo contrario, ¿verdad? Porque alguien que sale por rebeldía, pues sale como muy orgulloso y qué bueno que salí de ahí, yo no quiero saber, ¿verdad? Pero sus lágrimas nos dicen que hay una historia del por qué salió del cristianismo. Dolorosa. Sí. Dolorosa. Fue un movimiento inesperado, sí, que nunca lo vimos venir. Una salida que uno sale y no sabe a dónde va. Sí. ¿Ya? Es un camino, en las palabras de Rabbi Lyman, es un camino de emuná, es un camino, o sea, de fe, se la usen como fe. Sí. Es un camino incierto para la razón, pero seguro para el corazón. Sí. Y
fue bien curioso porque te voy a explicar la sobrenaturalidad de todo esto. Cuando una persona en un hogar, en una familia de primos, tíos, todos, donde hay armonía, y alguien decide hacer algo distinto, desentona. ¿sí? Pero ¿qué tal si tú te encuentras a esta persona que está haciendo algo distinto y te pide consejo y te dice, todas las personas que yo quiero, todas las personas que siempre me han amado y que siempre me han apoyado, estoy equivocado? ¿Crees que les debo de hacer caso? Lo normal es decirles que sí. Claro. ¿Verdad? Porque son tu papá, tus tíos, personas mayores que tú. Deberías de hacerle caso al consejo. Sin embargo, yo no hice caso a nada. Parecía que había algo en nosotros, en nuestro interior, que era superior a todo lo que estas personas me estaban diciendo y que yo soy seguro que siempre me han querido y me siguen queriendo. Claro. Pero había algo más fuerte que ese amor dentro de nosotros que nos sacó. Inclusive mi hermano de sangre, después de ser tan unidos, pasamos casi un año sin platicar. Wow. ¿Verdad? Fue algo muy duro. Sí. Pero juntamente con mi esposa, nuestro matrimonio se fortaleció en esa época difícil. Adelante, pues claro, hoy, 23 años después, entendemos todo lo que vivimos, era necesario vivirlo para tener un aprendizaje y para estar haciendo el trabajo que el Eterno nos tiene haciendo hoy en día con la gente de la comunidad. Y en conclusión, no salimos por rebeldía, no, sino como dice aquí el texto, porque escuchamos su voz. Así y escuchamos caminamos su voz. hacia Sí, él. así es. Inclusive mi hermano de sangre me dijo, Javier, ibas bien, tenías un liderazgo en el cristianismo, estabas trabajando, estabas activo, ¿qué te pasó? Y yo le dije, todo lo que, esa mirada de toda esa gente, esa admiración, ese liderazgo que yo pude haber tenido, ahora lo tengo, como dice Pablo, por inmundicia, ante lo que, ¿ya? Y él intentando hacer que yo regresara al ver mi sufrimiento, porque él me quiere, siempre me quiso. Y el inicio de todo esto fue difícil en todo el sentido de la palabra. Y él queriendo aliviar mi sufrimiento, decía, regresa. Y yo le decía, no puedo. Porque no sería yo honesto conmigo mismo, con mi esposa y con mi hija, habiendo tenido un entendimiento que el Eterno me dio y haciendo otra cosa por aliviar mi sufrimiento. ¿Ya? Si el Eterno quiere que yo viva esto, lo voy a vivir. Y así fue. Y realmente la historia no se queda allí, sino como nuestro primer migrante de la comunidad que ha venido abriéndonos brecha. Y de seguro todos tenemos historias con la familia, pero gracias a esta brecha que nos fue abriendo, para todos ha sido más fácil y hemos tenido un lugar seguro donde nos abrazan. Así es. Pero no quedó ahí la historia. No. Pues se pasó de un norte a un sur o de un sur a un norte. O sea, se fue a otro polo. Y ahí vino una nueva historia de sufrimiento. Así es, una nueva historia, porque cuando usted se refiere al sur, se refiere al cristianismo, que es una jaula, que es una religión, que hoy lo podemos ver. Y luego, pues, se nos inclina algo de nuestro interior de buscar algo de los mandamientos, de la ley de Moisés, de la ley de Dios. Y lo único que nos habla de la ley de Dios es el norte, es la otra religión, la otra jaula, el judaísmo. Entonces, toda nuestra literatura que usted puede ver aquí es judía. ¿Ya? Entonces, leyendo, absorbiendo su espíritu, su enseñanza y todo, y trayendo con nosotros una actitud de esclavitud, una actitud religiosa, nos era fácil, después de creer lo que nos dijeron que teníamos que creer, y esperar que estos libros nos dijeran ahora en qué creer, pero nunca se nos enseñó a razonar, a cuestionar, a reinterpretar. Porque eso era ser rebeldes,
¿verdad? En el Exacto. cristianismo. Entonces, éramos presa fácil de una nueva jaula. Como nuestros padres en el desierto, que salieron en el desierto y aún querían regresar al estatus de esclavos a Egipto. Con sus cebollas. Con sus cebollas, recordando y renegando y resistiéndose a la dirección de Moisés, de Moshe. Entonces, igual éramos nosotros, entonces era la mayoría de toda esa generación que salió conmigo del cristianismo y emigró, paró ahí, en otra jaula, y lamentablemente ya no pudieron salir. Emigrar al centro significa que llegó un momento en mi vida, en nuestra vida como comunidad, en donde estudiando la autoridad representativa de Moshe, de Moisés, entendí, porque todo lo que había aprendido en el judaísmo me enseñó, y yo viví ese judaísmo jasídico, como lo dice el poema, de negro, de blanco, con sombrero. No me cortaba la barba por 2 años, pasé así, no, sin cortarme la barba, con mis peyot colgando. Y después de ser una persona arrogante, vanidosa, todos se burlaban de mí, donde me miraban, yo solo tenía que bajar la cabeza. Wow. Teníamos reuniones familiares, yo era el dimi direte de las reuniones de la familia, me volteaba, se quedaban hablando de mí, yo sabiéndolo tenía que recibir lo que el Eterno quería que recibiera. Claro. Entonces, viví un judaísmo con toda la halajá, con toda la normativa que la tradición, con un lavado de manos al nomás levantarse, hacer las bendiciones, recitar mis oraciones con un sidor mañana, tarde y noche. Todo eso lo hice, ¿verdad? Estaba en la jaula del norte, ¿ya? Sí. Y teniendo ese estudio de la autoridad representativa de Moshe y sabiendo que ahora había aprendido que Mashiach, el Mesías, estaba por sobre Moshe. Y yo viendo que todo aquel que levantaba su voz o se resistía a Moshe, el Eterno lo mataba. Y yo decía, y entonces el Mesías. Porque la vida de ese pueblo estaba en las manos de Moshe. El pueblo pecó y el Eterno decide matarlo. Moshe intercede y los perdona. Pero en otras oportunidades, Moshe decía, no reciba su ofrenda, que se abra la tierra y que se los trague. Y la tierra, que la vida de ese pueblo dependía de Moshe. Sí. Como un intermediario entre el Eterno y su pueblo. Y ese judaísmo me enseñó que Moshe estaba por sobre, aunque nunca llegué a negarlo con mis labios. Ya no estaba en mi vida, ya lo había desplazado por todo ese espíritu religioso que uno absorbe de esos libros. ¿Ya? Y entonces tuve que pararme frente a la comunidad, que era pequeña en ese momento, pedir perdón. ¡Wow! ¿Sí? Lo tuve que hacer, pedir perdón. Como siempre les he dicho, aquí no tienen un maestro que lo sabe todo. Todos necesitan y esperan, pero sí, como usted lo dijo, voy abriendo una brecha. Sí. El factor error es enorme, es grande porque no andamos siguiendo a nadie. Pero sí soy lo suficientemente humilde para aceptar mis errores y corregir más sabiendo que ya no es solo mi vida ni mi familia, sino es toda una comunidad que ahora es grande, que mis errores van a cargar sobre ellos, ¿ya? Entonces pasamos un año de arrepentimiento, un año completo, un ciclo total del estudio de nuestra Torah, pidiendo perdón, buscando el punto exacto en nuestra relación con el Eterno, ese centro del Mesías. ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Qué debo de hacer con él? ¿Para qué lo necesito? ¿Cuál fue el objetivo de que el Eterno lo envió? ¿Cuál es su labor en mi vida? Y creo que lo estoy buscando. No ha terminado, pero fue un año de búsqueda, de arrepentimiento, de llanto, de postrarnos y estar así en comunidad. Claro. Hasta que estamos, donde usted mismo acaba de expresar, que usted y sus hijos encontraron
un hogar seguro, una comunidad segura, en donde ahora están conociendo otro tipo de amor. Así es. O el amor. El verdadero amor. Eso. Mm. O sea que era necesario pasar por este otro polo, por esta jaula, para que esa luz inmanente, esa luz que llena, pudiese llevar humildad y estar listo para viajar al centro. Así es, porque yo creo, estoy seguro, por lo que he entendido, por lo que he estudiado y por mi propia experiencia, que es el Eterno el que da el entendimiento, como lo dice el Salmo. Y también pone en el corazón el querer hacer algo. Hasta los errores que cometí, basado en un entendimiento que Él me dio, o la manera en que yo lo recibí, aprendí. Sí. Aprendí. Cualquier adulto de nuestra edad sabe que las situaciones difíciles que hemos vivido, aunque no las hubiéramos querido vivir, la mayoría de veces nos han hecho mejores personas. Eso quiere decir que hay un aprendizaje atrás de ese dolor y ese sufrimiento. Sí. Entonces, esos tiempos que me han sacado las lágrimas fueron duros. Pero ¿sabe qué? Fueron preciosos. Fueron preciosos en mi relación con el Eterno personal. Fueron preciosos, preciosos. Porque no tenía a quién más recurrir. No, y ¿sabe qué es lo precioso? Que esa misma gente que nos despreció cuando salimos de allá, del sur, y hoy en día nos respeta, hoy en día tal vez nos entiende más. Mi familia volvió a relacionarse con nosotros, tal vez no en la misma medida, porque ya no hay muchas cosas en común, digamos. Las reuniones son más difíciles, ya que no comemos lo mismo. Sin embargo, creemos que con el tiempo ellos han visto el fruto de nuestra vida. ¿Ya? Sí. Creo que cuando hay amor, se rompe la religión. Usted puede saber que una persona está bien, aunque no piense igual que usted. Y usted está feliz. Si ama a esta persona, está feliz de que él está bien, aunque no crea lo que usted cree. Pero en el fondo usted sabe que está bien. Sí. Entonces eso creo que ha sido algo importante en nuestra comunidad, que también entre comunidades hemos sido muy criticados y somos muy criticados. Sin embargo, hay algo que nadie puede negar, que aquí está el amor. Y al final, como dijo Pablo, ese es el objetivo de toda la ley, el amor. El amor. Entonces, si usted realmente, como persona recién llegada a nuestra comunidad, puede testificar de ese amor que usted no ha recibido en ningún lugar, eso podría darle la seguridad a usted de que la doctrina es sana. Exacto. Porque se está alcanzando el objetivo. Sí. Yo la verdad es que la tuve muy fácil para decidir quedarme desde la primera vez que vine. La tenía muy fácil porque amar a mis hijos puede ser un reto. Estar dando una enseñanza, una parashá, mientras Charlie aplaude todo el tiempo o se atraviesa, puede causar molestia, que era lo que causaba en las iglesias. Entonces yo la tenía en realidad bien fácil. Donde ellos fueran aceptados, ahí está el Eterno, decía yo, porque ahí los van a amar. Aman al que ven y por lo tanto al que no ven, ¿verdad? Y eso me lleva a esta otra pregunta, precisamente pensando en el amor, en estas comunidades seguras. Las dos jaulas, que son religiones, ¿finalmente son lugares egoístas? Sí, definitivamente. Porque ahí solo aceptan a personas que encajan en su perfil. Sus hijos no encajan. Porque el valor de una persona es su productividad. El valor y la manera en que yo puedo amar a alguien es en cuanto yo se acople a lo que yo creo que debería de ser, ¿no? Entonces la religión trata sobre lo que se hace y lo que no se hace. Y en cambio el amor se enfoca en el corazón de las personas. El amor sincero es aquel que
que usted conoce a la persona, conoce sus bondades y sus defectos, sus fortalezas y sus debilidades, y aún así lo ama, aunque no sea igual que usted, Sí. aunque no pueda quedarse sentado. Y no lo trata de cambiar. Ese es el verdadero amor. Ajá. Y si usted se da cuenta, porque sus hijos no son los primeros con autismo que vienen aquí, el amor que se recibe independientemente es el que cambia a las personas. Ya no es yo intentando cambiarlo, sino aceptarlo, amarlo tal y como es. Y el efecto en el corazón del que estoy amando es una transformación. Ese es el amor que hemos recibido por parte del Eterno. No somos lo que deberíamos de ser, ¿ya? Aún así nos sentimos amados, ¿ya? Sí. Un amor que nos tiene paciencia, tolerancia, que acepta nuestros errores, nuestras deficiencias. Que nos da libertad. Y que nos ayuda. Entonces, eso genera una gratitud de querer retribuir a aquel que nos ha amado. Y ahí se genera el cambio. Entonces, ese mismo amor que yo recibo por el Eterno es el que debo de promulgar a mi esposa, a mis hijos y a mi prójimo. Aceptarlos tal y como son y enfocarme en el corazón, no en lo que hace o no. Lo valioso que es la percepción que esta persona tiene. El religioso no puede. Sí. El religioso ve a todo aquel que piensa distinto a él como un enemigo y que debe de convencerlo de que está equivocado. Y cuando usted entiende de que el Eterno es el que da el entendimiento y pone en el corazón el hacer las cosas, podríamos llegar a la conclusión que todo aquel que entiende algo, mucho o poco, el Eterno quiere que eso es lo que quiere que entienda. Y si está haciendo conforme a ese entendimiento, todos estamos haciendo lo que el Eterno quiere que hagan. Entonces yo no tengo por qué tratar de convencer al otro que está equivocado. Claro. Porque si el Eterno quisiera que él creyera como yo, él le daría ese entendimiento. No estamos guardando mandamientos para buscar una justicia, para poder ser declarados justos, para agradar, para cumplir una norma, sino que basado en ese amor que el Eterno nos ha dado, que ha transformado nuestro corazón, uno quiere retribuir. Cuando usted está agradecido con alguien, quiere agradarlo, quiere darle algo que él quiere, que él desea. Y él nos mostró a través de sus mandamientos en la ley lo que él quiere de nosotros. Entonces la observancia y la obediencia de los mandamientos es consecuencia de la obra que él ha realizado en nuestro corazón. No es cargoso, no es difícil. ¿Por qué? Porque es como que a usted le fuera difícil atender a alguien a quien usted está agradecido. No le es difícil. Claro. Le es difícil no hacerlo. Sí. Entonces, la obediencia a los mandamientos es consecuencia, no causa. Ahí viene entre la jaula del norte, que ven la obediencia como una causa, entonces ya merecen algo, que es lo que Pablo les llama las obras de la ley, sino que aquí la obediencia a los mandamientos es consecuencia. Entonces, no importa a usted lo que haga o no haga, si su corazón está bien, todo lo que va a hacer es bueno. Sí. ¿Y la jaula del sur anula completamente esta parte de los mandamientos? ¿Verdad? Lo anula todo porque de alguna manera en su naturaleza seguimos siendo egoístas, seguimos siendo malvados, y de alguna manera el ser humano quiere que Dios lo acepte tal y como es. No queremos retribuir. Porque no podemos. Vale, porque al final no lo teníamos en nuestro corazón. Sí. Estábamos engañados. Sí. No lo teníamos. No y entonces es imposible que alguien que ofende a su esposa, que es un buen ejemplo para sus hijos, que agrede, que es violento, que manifiesta un amor que hace sufrir, porque ese es el amor que se enseña ya, el amor es sufrido, ¿ya? El amor todo lo soporta, o sea, no se concibe un amor sin sufrimiento. Está distorsionado. Está totalmente distorsionado. Entonces, de alguna manera es lo que pretenden ahora las leyes, ¿no? Acerca, por ejemplo, de la ideología de género, que hay tantas personas fuera de la norma, digamos. Entonces, para que ellos no se sientan mal, lo que quieren es cambiar la ley para ampliar la norma y que estas personas se sientan incluidas. Eso es lo que hizo el cristianismo. O sea, yo soy egoísta, yo soy malo, y contra todo lo que dice la Escritura,
pero aún así Dios me ama, Dios me escucha. O sea, eso es un engaño, no es así la situación. Claro. Entonces ellos, es como, ellos han interpretado la gracia como aquellos hoteles donde come todo lo que quieras y bebe todo lo que quieras, que ya está pagado todo, ¿no? Ajá. Y no importa si hiciste llorar a tu mujer hoy o si ofendiste a tu vecino, Dios te ama y eso nadie te lo va a quitar. Eso es un libertinaje, eso es una herejía conforme a la escritura, eso es totalmente una herejía. Y por supuesto, la otra jaula del norte también está en su propia herejía, ¿ya? Y conocemos bien, como usted lo sabe, nacimos, crecimos, fuimos educados en la jaula del sur y también conocemos la jaula del norte, Sí. ¿ya? Entonces podemos hablar con conocimiento y entenderlos, por qué creen lo que creen y poder decir con solvencia, no estoy de acuerdo con eso. Claro, claro. Después de haber hecho este contraste, entonces creo que podemos llegar al punto o a la pregunta que le da nombre a nuestro episodio. ¿Por qué nos vamos? De donde sea que nos vayamos, si nos vamos de la iglesia, si se va alguien del judaísmo, ¿por qué nos vamos? Tiene dos respuestas, una superficial y una profunda. Sí. La superficial es porque no estamos de acuerdo, es porque nuestra alma no está satisfecha. Y la mayoría, algunas de las personas, sí son de aquellas personas rebeldes que están ahí luchando. Y otras, pues como expliqué en mi caso, yo estaba bien y no andaba buscando nada. ¿Ya? Sí. En lo que yo estaba supuestamente era mi verdad. Exacto. Y ahí yo estaba haciendo lo que debería de ser. Pero espiritualmente lo que sucede es que nadie es engañado. Al ser egoístas, nosotros solo vemos lo que queremos ver, lo que satisface nuestra necesidad egoísta. Entonces toda enseñanza a eso, que llene esa necesidad egoísta, pues decimos amén. Y ahí estamos. Nadie nos engaña, nadie nos tiene a la fuerza. Esa puerta está abierta para entrar y para salir. Ahí estábamos felices porque nos estaban dando lo que queríamos. Y como dice el Rabbi Zuckerberg, nadie ve lo que no cree, ni cree lo que no ve. Estamos encerrados ahí. ¿Qué hace el Eterno? Nos mueve nuestra necesidad. Entonces ya toda la cultura, toda la educación que antes nos llenaba, ya no nos llena. Y hay un vacío, aunque no sabemos de qué. Hay una necesidad, pero no sabemos de qué. Sí. Y eso genera una insatisfacción. En el mundo espiritual no se soportan los vacíos y se genera esa fuerza que llamamos deseo de búsqueda. Y ahí es donde aparece la Torah, los mandamientos. Por eso es que mucha gente cuando suena en el shofar, atención, términos, pero ¿por qué? Entonces nos enfocamos a la Torah. Entonces, de ahí es donde nosotros doctrinalmente hay dos cosas del Nuevo Testamento que como cristianos entendimos y entonces eso marcó la pauta para salir. Primero, entender que todas las discusiones que el Mesías tiene con los judíos de su época expresadas en el Nuevo Testamento no tienen nada que ver con la ley de Moisés. Okay. ¿Ya? Sí. Sino contra la religión del judaísmo. Exacto. ¿Ya? Sí. Porque eso es lo que enseña el cristianismo, que era contra la ley. Y por eso es que cuanto más lejos del judaísmo, mejor. Sí. ¿Ya? Segundo, entender que la ley de Dios permanece vigente, es eterna como Él mismo. No puede variar. Eso quiere decir que todos los mandamientos de la ley están vigentes. Con uno que usted crea que no está vigente, ya usted está en el pensamiento del cristianismo, solo que no se ponen de acuerdo en qué mandamiento sí y qué mandamiento no. Claro. Con uno. Claro. ¿Ya? Por eso es que desde la salida del sur al norte hay muchos oasis. Podemos mostrar raíces hebreas, que eso se mueve mucho por Colombia. Realmente hablan en términos hebreos,
pero en realidad su doctrina es cristiana, su Cristian. forma de pensar es cristiana. Luego hay un movimiento que se llama mesianismo, Ajá. ya tienen un poquito más de hebraísmo, inclusive ya pueden usar talit y hacer cosas, pero su forma de pensar es cristiana. Y luego tenemos un judaísmo mesiánico, donde usted yo lo ve con mucha influencia sobre esta cultura judía. Se visten de negro, la tendencia a vestirse de negro, y son muy atraídos. Por eso se llaman judíos mesiánicos. Ellos se creen judíos, ellos creen que guardan judaísmo, ellos creen que el Mesías guardaba judaísmo y lamentablemente no. Y se quedan ahí, tal vez no llegan a negar al Mesías de boca, pero ya su observancia ya es como a quienes el Mesías les decía hipócritas, sepulcros blanqueados. Entonces uno ya tiene que verse, cuando el Mesías menciona esto, ¿de qué lado estoy yo? ¿Estoy atrás de él o estoy enfrente? Ajá. Y entonces no llegan al monte Sinaí donde se entrega la Torah. Y nosotros hemos recorrido todo eso y por eso distinguimos, digamos, a una persona cuando la vemos, con la manera en que se expresa, más o menos porque en qué parte del trayecto desde Egipto hasta el monte Sinai, siguiendo la analogía, se encuentra, ¿no? Sí. Sufrimos muchas críticas por parte de todos los religiosos. Sobre todo usted. Sí. Recuérdese que todo religioso no soporta a alguien que piense distinto a él. ¿Verdad? Todo aquel que piensa distinto se va a ir al infierno, ¿no? Claro. O sea, es una religión que condena, ¿verdad? La religión es, como todo tipo de manipulación, primero le infunde miedo, y ya cuando usted está captada del miedo, le ofrece un camino de salvación y, por supuesto, usted lo va a tomar impulsada por el temor, ¿no? Claro. Ese es un sistema de manipulación, digamos, típica. Eso, mire, perdone que me salga un poquito del tema. Adelante. Pero un amigo de infancia, que crecimos en la misma iglesia, estábamos en un velorio, le cuento la anécdota, y yo ya estaba discutiendo, yo ya no quería discutir religión. Estábamos platicando de cosas de amigos, cuando de repente él mete el tema de la religión y quiere hablar conmigo, y yo no paro. Y les digo, pensemos en algo. Vos sos cristiano porque naciste aquí, ¿cierto? Porque nuestros padres nos enseñaron esto. Lo mismo que te enseñaron a vos, me enseñaron a mí. ¿Sí? ¿Qué tal si tú hubieras nacido en la India, fueras cristiano, creyeras en Jesús? Y me dijo, no. Claro, entonces tu creencia es un efecto geográfico. Y cultural, ¿verdad? Ajá. Cultural. Ajá. Vos y yo heredamos eso. Y lo defendemos a capa y espada. Pero recordá cómo llegó el cristianismo a América. El cristianismo, como siempre ha usado la religión, fue usado como una herramienta de dominio. Después de la conquista militar, juzgamiento del alma a través de la religión, y mataban, violaban a todo aquel que no creyera igual que ellos. ¿Cuál es tu método de salvar tu vida? Aceptando esa religión. Entonces comienzas a ver a tus opresores como hermanos, entonces jamás te vas a rebelar. Es una técnica que utilizó los griegos, por eso su cultura se regó por todo el mundo occidente. Después se usaron los romanos. Entonces lo mismo pasó con América. Sí. Entonces, ustedes como yo nacimos creyendo en Jesús porque nacimos aquí, porque nos lo impusieron, pero no fue algo a lo que nosotros llegamos a través de un razonamiento, de una búsqueda. Sí. La diferencia entre ustedes y yo, porque habíamos tres amigos, es que a mí se me presentó otra opción. Sí. Y yo la razoné. Y decidí voluntariamente, usando mi razón, dirigir mi vida a través de eso. Okay. Y dirigir a mi familia a través de este camino. Muy bien. A diferencia de vos, yo puedo defender lo que creo, porque llegué a esa conclusión a través de un razonamiento. Te puedo decir por qué creo lo que creo, pero vos no, porque a vos te lo impusieron. Vos defendés algo que se te impuso y no sabes por qué crees lo que crees. Esa es la diferencia. Terminó la discusión.
Ya no quiso hablar más. Claro. Porque solo es hablar un poquito de historia. La religión ha sido utilizada como dominio. Mire, hasta los padres. Sí. Si sales a la calle te va a dar el cuco. Le ponemos miedo Sí. para hacer que obedezca. Ese es un sistema religioso que no solo está en los templos. Porque ¿qué pasa? ¿Qué le dice el maestro? Si no estudias, pierdes. Bajo la amenaza, ¿sí? Bajo el miedo, hacen que ellos hagan lo que quieren que hagan. Eso está en las escuelas, está en los gobiernos, ¿verdad? Eso está en los templos. Y aquí, en la comunidad donde usted llegó, usted es libre de todo eso. Sí. Usted es libre de todo eso. Y usted se trata de establecer un ambiente de paz, de amor y de justicia, en donde usted y sus hijos puedan crecer en esa relación personal que usted tiene con el Eterno. Sí. Nadie la va a apresurar, nadie la va a condenar, pero sí la vamos a apoyar en todo lo que usted necesite. Esa es la diferencia. Sí. Entre una espiritualidad y una religión. Y aprovechando ese contraste y hablando de esta cultura de temor, ¿verdad? Que se maneja. Porque seguramente las personas que nos están escuchando, muchas de ellas empiezan a recibir un entendimiento en este momento. Entonces, Rabino, si no imponemos ni estamos convenciendo a nadie, pero la persona ahora empieza a tener ese entendimiento, ¿qué debe de hacer? Buscar. ¿Qué? Porque tampoco no sabemos si esto es para ella o no. No lo sabemos. Ella va a tener que buscar y encontrar sus respuestas. Y en esa búsqueda, si le podemos ayudar, lo haremos. Si no podemos, pues vamos a decir, no es este su lugar. La verdad, lo que a nosotros nos importa es el corazón. Yo he tenido la oportunidad de, utilizando mis propios recursos, ir a visitar personas a otros países, a ciudades y pueblos alejados, sabiendo lo que es no tener un maestro. Y he ido por muchos años a platicar con ellos y compartirles. Y me retiro sin ningún compromiso, esperando que lo que yo les haya dejado les sirva para tomar decisiones, pero tampoco los quiero conmigo, tampoco ando buscando hacer crecer esto, simplemente quiero seguir siendo un instrumento del Eterno para quien Él quiera, pero yo no sé a quién Él quiere iluminar claro. O no, ¿no? Sí. Pero por lo menos que no haya alguien que no diga, no supe, a mí no me dijeron, a mí no me contaron, se lo decimos y cada quien tome la decisión. Lo difícil para alguien que sale de la religión, Vani, es que un esclavo no tiene voluntad, claro. No sabe lo que es la libertad, entonces necesita, que es lo que proveemos aquí, un sistema educativo que le ayude a razonar, a ejercer su voluntad, ¿verdad? La gente es bien acostumbrada a que le digan qué hacer y aquí no le decimos qué hacer, que tome su decisión. ¿Qué quieres hacer? ¿Esto o lo otro? Depende de tu decisión, yo te puedo aconsejar. Pero la decisión es tuya, tu responsabilidad es tuya. Y eso es lo importante de una cultura de Torah y de amor que está sustentada en 3 pilares. Primero, respeto a las autoridades. Empatía por la necesidad ajena. Y tercero, es la responsabilidad de mis actos. Esos 3 pilares sostienen el amor. ¿Ya? Nunca justificarme. Siempre hacerme responsable de todo lo que mis palabras y mis actos provoquen. Claro. Eso nos hace personas totalmente distintas. Pero no simplemente aceptarlo, sino esto es consecuencia, repetimos, de lo que el Eterno ha hecho en nuestro corazón. Llegar a conocer el amor, llegarlo a conocer a Él, eso es amor. Y como les digo yo, posiblemente la gente no está de acuerdo en mi doctrina, no está de acuerdo en la forma que pensamos, pero estoy seguro que todos cuando nos conocen pueden distinguir el amor. Y esa es la diferencia entre una espiritualidad y una religión. Muy bien. Bueno, para cerrar, me voy a correr un poquito para acá, Rabino. Quisiera cerrar con una historia que viví hace algunos meses, que recuerdo que como a todos nos ha pasado, siempre le contamos en la comunidad seguramente qué nos ha dicho nuestra familia cuando salimos del cristianismo para la comunidad.
Y en mi familia no fue tanto el tiempo, en realidad me dejaron de hablar solo como 2 días y decidieron dejar las puertas abiertas y decir, bueno, si esto decidiste y te amamos. Pero cuando yo mando un video de la comunidad danzando con mis hijos, después de que mi familia sabe todo lo que atravesábamos en las iglesias, y les digo, ¿saben? El rabino dice que mis hijos son maestros del amor. Toca tanto a mis papás que yo no he tenido que vivir estas situaciones en las reuniones de familia. Yo no tengo, es más, se preocupan por qué voy a comer yo y cómo vamos a hacer, respetan esta parte. Qué bueno. Entonces, quiero ser la voz de la comunidad para cerrar este capítulo, este episodio, y poder darle las gracias, porque al haber recorrido algo tan largo, solo, aparentemente, porque ahí va la nube del Eterno y la columna de fuego con usted. Gracias a ese recorrido y al abrir las brechas para nosotros, ha permitido que nuestro recorrido en este camino, que en algún momento puede ser doloroso, no lo sea tanto. Así que, en nombre de toda la comunidad, le queremos dar las gracias por ese trabajo que ha hecho, que ha valido la pena. Y muchas gracias por este episodio para la bebé de la comunidad. Qué bueno, esperamos ser para todas las personas que nos puedan ver y que puedan conocernos, porque estando en cualquiera de las dos jaulas, tratando en la religión, todo lo que no entendemos, todo lo que no encuadra en lo que nos enseñaron que era correcto, lo etiquetamos. Sí. Le llamamos secta, herejía, eso está mal. Pues nuestra vida, creo que más que nuestras palabras, nuestras vidas tienen que dar testimonio si estamos mal o no. Claro. Más allá de nuestras vidas, más allá de nuestros testimonios, las palabras sobran. Así es. Bueno, entonces nos despedimos de este episodio, dejándoles ahí la espinita de poder acompañarnos en próximos episodios en donde vamos a estar hablando de temas donde probablemente nos metemos al callejón de las trompadas, pero que tiene que ver con la Trinidad, qué hay de Jesús. Hay muchas preguntas de lo que es salir, inmigrar del cristianismo hacia una sinagoga. Y precisamente, y más que todo, hacia esta comunidad israelita Beth Dor. Gracias por acompañarnos.